Ernest Urtasun, eurodiputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Señor Urtasun, hoy tenemos las novedades calientes que estamos contando. La constructora OHL admite pagos en toda una trama en la que había sospechas de pagos en B. OHL admite 1,8 millones de euros pagados. Segunda cuestión, soplo político. Uno de los hombres del canal de Isabel II despedido por soplo político, por decirle a Ignacio González, te van a cazar. Hay una investigación contra ti y a partir de aquí recorrido. Moix, fiscal, no ha sido reprobado, no ha sido cesado. ¿Cómo lee usted esta reacción? ¿Cómo lee usted ese sostenimiento del fiscal? Bueno, voy de lo más concreto a lo más general. Primero, el caso me escandaliza particularmente, la operación Lezo, primero porque bueno, cualquier caso de corrupción es absolutamente deleznable, pero en este caso interviene y ha sido usada una empresa que gestiona un bien público ciudadano. Me recuerda un poco también cuando aquí en Cataluña en su día se usaron fondos que venían de la Unión Europea destinados a la formación de parados para la financiación irregular de partidos. Cuando la corrupción es siempre deleznable, pero cuando afecta además dinero público que es usado para bienes fundamentales de la ciudadanía es un auténtico escándalo, ¿no? Por lo tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, la cuestión del pago de la empresa. Yo creo que aquí en los casos de corrupción siempre se apunta al político y evidentemente es muy importante la responsabilidad política, pero hay una responsabilidad también del corruptor. Yo en el caso este, pues lo único que deseo es que se vaya hasta el final. Pero es verdad que hay que tomar medidas sobre cómo hacemos la contratación pública para también poner el peso de la responsabilidad en las empresas. Por ejemplo, yo creo que una empresa que sea condenada en un caso de comisiones para una adjudicación, se le debe prohibir poder acceder a concursos públicos en el futuro. O una empresa que opera en paraísos fiscales, como es el caso, parece, de OHL, que ha mandado dinero a Panamá, que es un paraíso fiscal, no debe poder acceder a los concursos públicos. Esta es una medida, por ejemplo, que se ha tomado en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, esas cosas para frenar la corrupción deben tomarse. Y luego, y con esto ya me voy a lo más general, Javier, a mí me parece que estamos ante un caso generalizado, sistémico de corrupción, porque también se ha metido mano en la justicia. Y cuando se mete mano en la justicia con los escándalos de la Fiscalía, ya todo toma una dimensión muy grande. A mí todo esto me empieza a sonar al caso Tangentopoli en Italia, donde al final la corrupción llega a unos extremos que las instituciones quedaban en entredicho en su conjunto. Y eso es muy, muy peligroso hoy en día en España. Señor Urtasun, la teoría dice que quienes están en casos de corrupción ya no pueden participar en plicas, en pujas públicas. Usted dice habría que endurecer ese régimen. Quien tenga casos de corrupción no pueda concurrir a obra pública. Grandes constructoras implicadas tendrían que quedar fuera de las pujas. Yo creo que sí, esa es una medida que debería, condenados evidentemente cuando se llega hasta la investigación, pero cuando a una empresa ha sido condenada por pagar sobornos, pues aquí la administración pues tiene una manera de sancionar que es a través de la contratación pública. Deberían quedar excluidas de los concursos. Yo creo que esa es una medida fundamental. Igual lo que decían los paraísos fiscales, ¿no? Fíjense que en este tipo de tramas siempre acaba operando un paraíso fiscal. En el caso de Panamá, que eso lo estamos trabajando mucho en Bruselas, uno de los problemas que tenemos es que Panamá no da información de quiénes son los beneficiarios últimos de las sociedades que están allí, y por eso Panamá es utilizado para este tipo de operaciones, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros sí que hemos pedido que las administraciones tampoco contraten a organismos o empresas que operen con paraísos fiscales. Esto el Ayuntamiento de Barcelona lo ha aprobado este año y me parece que es una gran medida. Hay que ir por ahí. Hay que reaccionar con medidas radicales a lo que está sucediendo. La ciudadanía está escandalizada y creo que las respuestas deben ser contundentes. No se retire, señor Urtasun. Quiero lectura en la mesa porque es extraordinariamente interesante lo que está diciendo el eurodiputado. Prohibir a los grandes nombres de la construcción volver a concurrir si tienen antecedentes de corrupción. Hombre, es que una de las pocas cosas que podemos hacer, que puede hacer el Estado para evitar corrupciones. Atacar al corruptor es tan importante como el político. ¿Dónde se ha podido conseguir algún tipo de resultado? En los países donde se han conseguido resultados importantes en el tema de la lucha contra la corrupción, incluido Italia, que justamente, como decía Ernest, con Tangentopoli tuvo medidas extraordinarias porque 1000 personas entraron en la cárcel y 200 suicidios en la cárcel, realmente las medidas que se tomaron fueron más con los corruptores que con los políticos. Y por lo tanto, en el momento en el cual cierras el grifo, para decirlo de forma muy coloquial, hombre,
bastante más difícil ir a coger dinero por parte de la empresa. ¿Se debe hacer esto? A mí me parece que la medida que acabo de escuchar me parece absolutamente razonable. Es que me parece lógica. Lo insensato sería lo contrario. Más aún cuando... ¿Por qué no se hace? Dejadme entonces que os lo plantee de otra manera. Porque tenemos los mismos nombres en el caso Bárcenas, en el caso Gürtel, en la trama Púnica, ahora en la trama Lezo. Son los mismos nombres, las mismas constructoras, una tras otra. Nos estamos remontando a casos de corrupción relativamente recientes en el tiempo, pero los mismos llevan practicando estos procedimientos no desde hace 2 años, sino desde hace décadas. Es que no se entiende. ¿Y por qué no se hace, señor Urtasun? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha encarado esto antes? ¿Por qué? Bueno, yo creo que en los últimos años, durante el boom inmobiliario, lamentablemente tuvimos una telaraña tejida entre el poder político y el poder empresarial muy preocupante. Os hablo hoy desde Barcelona, en Cataluña esto lo hemos conocido bien con el caso Palau y el caso 3%, y qué se hacía con la contratación pública. Entonces, bueno, durante muchos años hay que asumirlo porque esto ha sido así, ha sido un problema generalizado, la licitación de obra pública y la relación de los partidos, de algunos partidos, no de todos obviamente, con las grandes constructoras y por eso no se han tomado ese tipo de medidas. Al regulador, cuando se dice Ferrovial nos ha pagado, al final es una constructora la que consigue que se le redacte una legislación. ¿No se ha endurecido esta legislación porque son ellos los que financian a los partidos? Bueno, yo creo que al final, pues probablemente, como durante muchos años ha habido esta connivencia entre financiación de partidos y estas grandes constructoras, pues al final no se ha regulado de esta manera. Y fijaos que yo creo que si tuviéramos esta medida de que una gran constructora condenada por haber hecho este tipo de prácticas no puede concursar a un concurso público, se lo pensarían 2 veces antes de hacerlo. Es que probablemente dejarían de hacerlo porque el riesgo sería tan grande que probablemente lo limitarían y lo frenarían. ¿No? Por lo tanto, me parece muy importante que lo hagamos, pero hace falta voluntad política y, sobre todo, llegar hasta el final de estos casos para, de una vez, romper esos lazos existentes que han existido durante muchos años entre grandes partidos de gobierno y este tipo de empresas. Ha habido, sí, una propuesta de reforma legislativa en materia de corrupción. Atentos a la propuesta del fiscal Moix. Lo que dice fiscal anticorrupción es: hay que multar a los medios que informen sobre casos bajo secreto de sumario, sobre operaciones como la Lezo. Quienes informen sobre corrupción han de recibir multas. Esto es literalmente lo que dice Moix, fiscal anticorrupción, multar como en Alemania. Atentos. El problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra las filtraciones, porque no hay una sanción prevista. En otros países como Alemania se sanciona al medio de comunicación directamente. Pues a lo mejor si nos planteamos esa posibilidad, habría, digamos, menos filtraciones. Yo sería partidario de iniciar un estudio o una valoración de qué medidas se podían adoptar para evitar este tipo de filtraciones. Señor Urtasun, ¿y esto? Multar a los medios, esta sí es reforma legislativa ya sobre la mesa, a los medios que informen sobre corrupción. Bueno, yo lo que tengo que decir sobre esto es que, y sobre todo, agradeceros mucho, porque me parece que los medios han jugado un papel esencial en destapar determinados casos de corrupción. Yo creo que hemos llegado a un momento en España, como decía antes, que tenemos un cierto problema de credibilidad en las instituciones cuando vemos que hay intervenciones políticas en la Fiscalía, porque esto es como aparece estos días, en la investigación de determinados casos. Solo falta que, encima que tenemos este problema grave, que el ministro no quiere asumir ninguna responsabilidad, que el fiscal general del Estado es confirmado, etcétera, solo faltaría que encima la prensa, que es quien está en estos momentos metiendo presión política para que se avance en esta investigación, encima sea sancionada. No, absolutamente en contra de esta medida. Lo que debemos garantizar, y sobre lo que debería estar preocupado el fiscal general, es en garantizar la independencia de la Fiscalía. En eso es lo que debería preocuparse el fiscal general, porque en estos últimos días esto está en entredicho, de forma muy clara. Ernest Urtasun, eurodiputado, gracias, cuídese, un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo fuerte.